Gracias, momis. Pasa a vos, hermanos. Permítanme compartir pantalla. Denme un momentito, hermanos. Estoy en... Ok. ¿Se ve ahí claro, hermanos? Sí, sí se ve. Ok. Gracias, hermanos. Pasa a vos. La reflexión de esta tarde lleva por título Hacerlo recto ante los ojos de Dios y está basada justamente en el capítulo 15 que acaba de leer nuestra hermana Betty. Y quisiera pedirle nuevamente, mi hermana Betty, si está disponible, que pudiera leer nuevamente los versículos del 1 al 15. O algún otro hermano que me pueda ayudar. Con gusto, Andrés, si quieres te ayudo. Por favor. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam, comenzó a reinar sobre Judá. Sí estoy bien, ¿verdad? Sí. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, y levantando a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Por eso quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Amén. Muchas gracias, Mike. Hermanos, quisiera primeramente resaltar el tema el título más bien de este tema. Hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y lo que es lo mismo, una vida congruente delante de Dios. Y quisiera hacer primeramente una primera comparación, que me acompañaran a verlo desde este punto de vista. En Primera de Reyes se habla de los reyes de Israel, de Judá, y obviamente Jeroboam, Roboam, y hace mención de que solamente uno, que fue el sucesor de ellos, el rey Asa, no fue permisivo. Él durante esa época destruyó los ídolos del país, entre ellos, pues obviamente el ídolo de su madre, que lo menciona también en los versículos anteriores, aunque no pudo destruir los lugares altos. ¿Y por qué hace referencia justamente a David? Considero, hermanos, que David llegó a ser un ejemplo y modelo para todos los reyes en conducta recta hacia Jehová y aún por grandes y muchos defectos que tuvo, todos sus fracasos, él nunca fue culpable de idolatría, ni lo permitió durante su gobierno. En la semana pasada, justamente el sábado, platicaba con nuestro hermano Dani de por qué tenemos el concepto de que David fue recto y fue modelo ante Jehová. Platicábamos de una situación muy importante cuando
David entiende su pecado y lo confiesa y entiende también la culpa y pide y clama misericordia de nuestro Dios. Dios perdona, pero no solo perdona, sino que olvida. Para él es como si nunca hubiera sucedido ese pecado. Para él es no sé cómo decirle, borrón y cuenta nueva a partir del momento en el que él se arrepiente y a partir del momento en el que él clama misericordia de Dios. Y entonces para Dios, la figura de David sigue siendo limpia, sigue siendo de acuerdo a su voluntad, del corazón puro y de los sentimientos que requiere Jehová de su conocimiento. Este capítulo es muy importante verlo de esta manera porque hay ciertas situaciones en la vida de David que pudieron haber ocasionado el desencadenamiento de situaciones con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Veámoslo desde este punto de vista. En este capítulo, David no se presenta como un ejemplo perfecto de bondad, sino que en él se mezclan virtudes y grandes vicios, pero podemos ver esos pecados como un faro para advertirnos justamente por ese arrepentimiento que él tiene y justamente porque no es perfecto. Igual que nosotros, cometió muchos errores, pero la diferencia fue que él supo afrontarlos, él clamó a la misericordia de Dios y aceptó la circunstancia y el castigo que fuera necesario. Él se puso por completo en manos de Dios, pero en esta circunstancia no es precisamente la virtud de David, sino las fallas y los errores que cometió con sus hijos. Honestamente, hermanos, pues este tema lo estaba yo preparando para los varones en una lección que tengo a mi cargo más adelante, pero me pareció perfecta en este momento, hermanos, porque David creció en un aspecto general humilde. Él fue pastor de una familia que no tenía mucha prominencia y sin embargo, él siempre dependió de nuestro Dios para las circunstancias y situaciones que se le presentaban en el camino. En el cuidado de las ovejas, él luchó con osos, luchó con animales 10 veces más fuerte que él, y sin embargo sabía que Dios lo acompañaba y en la fe que tenía en nuestro Dios, en su corazón dispuesto y entregado a nuestro Dios, hizo muchos portentos. En el sentido del crecimiento de sus hijos, ya como David rey, tuvieron muchas situaciones permisivas por parte de David y posiblemente no crecieron encaminados hacia nuestro Dios. Y eso fue una falla que no nos dice la Biblia, que no nos comenta en ningún lado, pero que nos deja entender porque sus hijos cometieron infracciones muy fuertes. Romoán, como su padre Salomón, pues obviamente comenzó con gracia, pero después cayeron en idolatría. El detalle es que ellos no se arrepintieron. Ellos continuaron en esa idolatría y no solo ellos, sino que permitieron y obligaron al pueblo a que siguiera haciendo lo mismo. Abiam hereda justamente los pecados de su padre y continúa con esa idolatría y es olvidado la adoración a nuestro Dios. Por todo esto, la adoración a Dios y su templo son descuidados. Su adoración es adulterada porque se hace un sincretismo con diferentes dioses, diferentes circunstancias a lo largo de los años, tanto en Israel como en Jerusalén, con Judá, y el sentimiento hostil entre ambos reinos pues crece y continúa durante mucho tiempo entre los hijos y los siguientes hijos. Es importante resaltarlo porque a veces no vemos en ese sentido fallas que pueden ser sutiles y que nosotros cometemos en muchas circunstancias. Pensamos que Dios no nos ve, pensamos que Dios no lo sabe, que lo hacemos de alguna manera oculta,
pero sin embargo tiene repercusiones en nuestra vida y en la vida de los demás. Y es un tema interesante para reflexionar. El rey Asa tuvo en mente el propósito de buscar a Dios de todo corazón, y Dios le dio la paz con sus vecinos. Buscar a Dios primeramente es en la mente. El rey Asa lo pensó, lo ideó y tuvo la intención de hacerlo. Después lo llevó a cabo, y no solamente superficialmente, sino con todo su corazón puso empeño de su parte. Y esto es importante reconocerlo, hermanos, porque a veces nosotros vemos la adoración como una situación obligatoria, y no en el sentido del deseo de hacerlo sin esperar que suceda a cambio, sin saber siquiera si Dios estará agradecido o alegre de que nosotros lo estemos haciendo. Cuando el profeta Azarías le dijo al rey Asa que Dios estaba con él y su pueblo, Asa sintió esa confirmación de que estaba haciendo algo bien, que estaba haciendo lo correcto, y entonces él se arma de valor para continuar con esa causa de eliminar el pecado de entre todo su reino. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos y reconozcamos si hemos sentido a Dios cerca de nuestras vidas, si hemos estado en situaciones y circunstancias difíciles y hemos sentido a Dios a nuestro lado, si hemos estado en situaciones y circunstancias en donde a lo mejor es favorable en nuestro trabajo, es favorable en nuestras circunstancias, situaciones y momentos de vida, y nos hemos olvidado de Dios, o realmente estamos tomados de su mano y lo sentimos, que nuestra mente y nuestro corazón estén pensando en Él. Si Él es realmente nuestro primer pensamiento cuando despertamos y abrimos los ojos, si Él es realmente en quien depositamos todo lo que vamos a hacer durante el día al momento de abrir los ojos y de levantarnos y comenzar una jornada. Si Él es realmente quien domina nuestras vidas y quien gobierna nuestro ser, en el sentido de ser su siervo, ayudar a los demás, ver por los demás, pensar siempre en los demás antes que uno mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene nuestra vida en nuestra mente? ¿Qué sentido tiene nuestra vida en nuestro corazón en la adoración a nuestro Dios? ¿Cómo le buscamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y en qué sentido estamos entregando a Él nuestras fallas, nuestros errores, para que Él gobierne nuestras vidas? El título segundo que tenía la primera lámina es una vida congruente delante de Dios. Por amor a David, Jehová no abandonó por completo a su pueblo, sino que de vez en cuando proporcionó un sucesor al trono que debería de ser una luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué Asa? ¿Por qué en estas circunstancias en donde el pueblo ya estaba hecho ajeno al temor de Dios, a buscar a Dios y al seguir únicamente a nuestro Dios, sino había ya circunstancias fuera de control? Asa, como sucesor inmediato de David, deseó de todo corazón hacer lo bueno para dar honra y gloria a nuestro Dios. El deseo lo lleva a cabo y empieza a destruir ídolos y a prohibir circunstancias en su misma familia con los ídolos de su madre. Es decir, las reformas, los cambios comienzan en nuestra casa, comienzan con nosotros mismos. Isaías 60 nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué tanto hacemos viva esta parte del pasaje en nuestras vidas? ¿Realmente creemos que Dios está con nosotros para mover nuestros actos? ¿Realmente hacemos lo que hacemos pensando en que es bueno a los ojos de Dios? ¿Realmente hacemos lo posible por ayudar a un hermano, por estar cercano a él, porque realmente tenemos la intención y el verdadero amor por él? ¿Nos acercamos a él o solamente juzgamos desde lejos? ¿Realmente estamos dispuestos a entregar el cuerpo, el alma y el pensamiento en las acciones y los actos buenos a los ojos de Dios en nuestro prójimo?
para resplandecer esa luz, para hacer brillar esa luz, como nos lo dice en muchos pasajes la Biblia. Somos luz del mundo, nuestros actos son la luz del mundo, nuestro pensamiento es la luz de los demás, es lo que guía las acciones que tenemos y los demás las ven, los demás las perciben, los demás las sienten. Y es importante que podamos reconocer en qué estamos fallando y que hagamos un punto de retrospección en este sentido, hermanos. La segunda comparación que quiero hacer es el rey Asa tuvo justamente en mente el propósito de buscar a Dios de todo corazón. Lo importante fue que actuó y que realizó acciones de intención verdadera con el deseo de agradar a Dios. No se quedó en un acto simplemente de pensarlo, de desearlo y de no hacer absolutamente nada, de quedarse pasivo en una banca, de no hacer nada. La palabra de nuestro Dios nos lleva a la acción. El buscar a Dios nos lleva a movernos, a actuar. Asa tuvo la intención primeramente en la mente y después en su corazón, lo cual lo movió. ¿Qué nos mueve, hermanos? ¿Qué nos mueve hoy en día? ¿Qué nos mueven los sentimientos adecuados, los sentimientos justos? ¿O hacemos como hoy día muchos que se jactan de tener piedad y santidad y defienden a toda costa la verdad del Evangelio, pero no lo cumplen, pero no lo llevan a cabo en sus vidas? Estamos envueltos en un fariseísmo en donde exigimos a los demás que se cumplan, juzgamos a los demás que están mal, nos tomamos atribuciones que no nos corresponden y que justamente no hacemos porque nos alejamos, porque no nos acercamos, platicamos con quien pudiéramos pensar que está mal, pero lejos de acercarnos y hablar con él, lejos de abrazarlo y lejos de decir, oye, noto que tú estás raro, que tú estás mal, no lo hacemos. Nos ponemos a orar por situaciones que nosotros juzgamos que son las correctas porque pensamos que él está mal. Nosotros pedimos ayuda a los demás hermanos para que nos ayuden a orar o para que nos ayuden a corregirlo porque pensamos que él está mal, ya lo juzgamos, ya emitimos un juicio sobre de él. Parecen o parecemos tener el celo por la adoración a Jehová, pero no lo hacemos con sinceridad y no lo hacemos de verdad. Nos pesa pararnos temprano, llegar temprano al templo. Nos pesa tener que leer la Biblia 5 o 20 minutos antes de dormirnos o hacerlo durante el día porque tenemos mucho trabajo, porque no me alcanza el tiempo por el transporte, porque no puedo hacerlo parado, porque tengo que buscar un espacio y buscamos excusas para no hacerlo, para entregarnos en verdad a la adoración a nuestro Dios. Sancionan la idolatría a los demás, pero se hacen cosas ocultas que no son correctas ante los ojos de los hijos. Muchas veces pensamos, hermanos, que Dios no nos ve o que es algo pequeño sin importancia, pero todas esas pequeñas cosas suman y todas esas pequeñas cosas tienen repercusión. Quizá el rey David, al darle todo a sus hijos, al mantenerlos con todo el alimento que ellos necesitaran o que ellos quisieran, aunque no lo necesitaran, con todas las provisiones o previsiones de dinero, de ropa, de vestido, incluso de gente a su servicio, descuidó la adoración a nuestro Dios, de inculcarla en sus hijos, de enseñarla y de compartir esa vida de adoración que él llevaba, ese completo conocimiento de la misericordia de nuestro Dios, de su amor, de su celo, de su bondad infinita y todo lo que David conocía y que lo ha plasmado en muchos salmos. Sobre todo en el Salmo 145, que es prácticamente un resumen de todo el conocimiento que tenía David sobre nuestro Dios, inculcarlo en sus hijos. Este tema tiene mucho que ver con la responsabilidad de nosotros como padres con nuestros hijos, en el sentido en qué les estamos enseñando, en qué les estamos participando, en qué parte de nuestra vida están viendo reflejada en nosotros, parte de la vida de nuestro Dios, de la adoración a nuestro Dios, y qué tan importante lo hacemos ver para ellos. Es
También un punto importante de reflexionar. Debemos tener convicciones profundas y contundentes, ser congruentes con nuestra fe y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Desea realmente, como el rey Asa, de todo corazón, seguir a Cristo y adorar a nuestro Dios. Mencionaba hace un momento, hermanos, que nuestra adoración comienza al acostarnos, en el pleno entendimiento de que dependemos solamente de Él y entregamos nuestra vida y nuestro sueño para que Él nos restaure, para que si es voluntad de Él podamos abrir los ojos el día siguiente. Al despertar, ¿a qué dedicamos el primer pensamiento al abrir nuestros ojos? ¿Qué parte importante tiene Dios en nuestras vidas? ¿Está en el primer lugar? ¿Está después del trabajo? ¿Está después de nuestros hijos? ¿Está en qué posición está nuestro Dios, nuestra adoración a Él y nuestro sentimiento hacia nuestros prójimos, hacia nuestros hermanos? Dios se refleja en el rostro de mi hermano y Dios se refleja en el rostro de quienes conviven con nosotros, no solamente en la casa, sino en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Cómo saben de nosotros, cómo nos comportamos nosotros en todos lados, en cómo conocen de nosotros, quiénes somos, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos, por la forma en la que nos comportamos, por la forma en la que hablamos y por lo que expresamos de su palabra. ¿Qué sentido tiene hablar de nuestro Dios si no lo experimentamos en nuestra vida? ¿Qué sentido tiene saber y memorizar completamente la Biblia y poder presumir de una santidad si realmente no vivimos esa santidad, si realmente no experimentamos en nuestra vida y en la vida de los demás todo el conocimiento de nuestro Dios como lo experimentaba el rey David, como lo experimentó Asa? En ese sentido es importante que podamos reflexionar en que Dios todo lo ve. Sabemos que Dios todo lo ve, no lo podemos ocultar ni de Dios ni de nadie. Quizás podemos engañar a algún hermano, quizás nos podemos engañar a nosotros mismos, pero en primer lugar nosotros no estamos para juzgar a nadie. La Biblia nos dice que antes de poder juzgar a alguien tenemos que ver nuestra viga que tenemos en el ojo que nos impide ver lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos haciendo mal y lo que nosotros tenemos que corregir primero antes de corregir a alguien más. Entonces, ¿con qué valor moral podemos juzgar a los demás? ¿O con qué valor moral podemos decir tú estás mal, sigue lo que yo estoy haciendo? Si no lo hacemos, si no lo ejecutamos, pudiéramos hablar de cualquier versículo de la Biblia y no experimentarlo en nuestras vidas, no saber de su amor porque no lo experimento. No hablar de la tolerancia o no ser tolerantes ante los demás, ni pensar en que todas las cosas que sufrió, todas las cosas que vivió, lo han conformado como una persona que es ahora, de la forma en la que se expresa y de la forma en la que habla. Y creemos que somos el centro de atención de todos. Nos creemos que somos el centro de la vida del hermano. Y entonces si el hermano se enoja es porque se enojó conmigo, o si el hermano hizo esto es porque yo tengo que ver. Y no soy la vida ni el centro de la vida de ninguno de mis hermanos. El centro de la vida debe ser nuestro Dios. Pero creemos a veces actuar de la forma correcta haciendo daño a los demás, o creemos actuar y corregir a los demás cuando no nos corregimos nosotros. Entonces, es sumamente importante, hermanos, esta lección, porque de nuestras fallas, de nuestros errores, pueden caer sobre nuestros hijos, de nuestras omisiones, de saber hacer lo recto y no hacerlo, y tener un sincretismo con la adoración en el trabajo, con la adoración a otras cosas antes que a nuestro Dios. Es importante deshacernos de eso. Asa tuvo un periodo de cambios, de erradicar lo malo. Y en Primera de Pedro, hermanos, nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, en los versículos 1 y 2, nos dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esto, hermanos, es, yo creo que el resumen y lo más importante de este versículo y de este capítulo 15. El pueblo estaba inmerso en la adoración a otros dioses. Hoy podemos estar inmersos en la adoración al dinero, en la adoración al trabajo, en la adoración a nuestros hijos, en la adoración a nuestras posesiones, y los ponemos en primer lugar antes de Dios. Deseamos satisfacer nuestras necesidades porque me hace falta, porque yo lo necesito, porque yo lo merezco, porque yo he trabajado por ello, porque es mío y yo me lo gané. Y hacemos a un lado el deseo de nuestro Dios de ser administradores de lo que Él nos da, de ser realmente siervos de nuestro Dios y entender que nada somos sin Él, que no podemos ni siquiera respirar si Él no nos lo permite, que no podemos ayudar a nadie si Él no nos lo permite. Muchas veces pensamos que si yo no tengo dinero no puedo ayudar a nadie, y eso no es cierto. Tengo mis brazos, tengo el amor y tengo el sentimiento que puedo dar hacia todos y en cualquier momento. Es importante que podamos entender que el amor no proviene de mí, porque también buscamos excusas para no hacer o para no dar o para no servir o para no accionar, y creemos que todo depende de mí y que todo nace de mí. El amor viene de nuestro Dios. Él es el que nos llena, Él es el que nos da, y de esa abundancia repartimos, y de ese amor hablamos, y de esa misericordia sobre nosotros podemos expresar a los demás. El periodo de Asa, en su reinado, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Recto es sin duda lo que es bueno a los ojos de Dios. En ese periodo de reforma eliminó lo malo. Y la invitación en esta reflexión, hermanos, es que hagamos lo mismo hoy, que quitemos todo lo que nos impide acercarnos a Dios, que hagamos lo bueno ante los ojos de Dios y que no nos quedemos impávidos, que no nos quedemos quietos. La palabra de nuestro Dios nos lleva a la acción. El amor de nuestro Dios se experimenta en comunión, en familia, entre la gente de mi comunidad, de mi cuadra, de mi trabajo, de la escuela, de los vecinos. El amor de Dios se expresa en el afecto que damos, en el amor que repartimos, en el cariño que tenemos hacia los demás, aun cuando no tengamos un solo peso, en reflejar lo que somos como cristianos en todo momento y bajo cualquier circunstancia. ¿Es difícil? Sí. En lo personal, a este servidor me ha llevado a confrontarme en varias circunstancias. Primeramente, en mis fallas como padre, en mis fallas como cristiano, mi falta de conocimiento de la Biblia es mucha, hermanos, pero me esmero en estudiar y me esmero en practicar. Dios me ha dado la gran bendición de seguir ejemplos importantes en mi vida, a lo largo de mi vida, y creo que me usa en muchos sentidos. He sentido la mano de Dios en muchos de ustedes, he sentido su abrazo en muchos de ustedes, he sentido la ayuda de Dios cuando hay circunstancias difíciles, y me he encontrado en situaciones extremas y siempre ha sido conmigo. Y a veces no le reconozco. He dudado en muchos sentidos de si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, pero Dios me corrige. Y la invitación, hermanos, es que hagamos lo mismo, que entreguemos todo lo que hemos hecho mal, que digamos a nuestro Dios que nos siga dando fortaleza para hacerlo, y que no creamos, hermanos, que Dios no nos ve y que Dios no sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Aunque solo sea un pensamiento, por ahí empieza. Asa primero pensó en hacer lo bueno, después lo grabó en su corazón y después lo llevó a la acción. Si nosotros pensamos en lo bueno, actuamos en lo bueno, haremos lo bueno ante los ojos de nuestro Dios, siempre pensando en ser humildes ante los demás. No somos mejor que nadie, no somos quien para juzgar a nadie,
y tampoco podemos decir que tenemos todo el conocimiento de nuestro Dios para poder decir quién está bien o quién está mal o quién ha actuado correctamente. Si alguien nos interesa en realidad, busquémosle, acerquémonos, abracémoslo y digamos, te veo mal, estás mal, ¿qué te sucede? ¿En qué te puedo ayudar? Antes de juzgar, antes de hacer algo incorrecto ante los ojos de nuestro Dios, porque no conforta, porque no reanima, porque no edifica, simplemente siguen las cosas igual, porque el hermano ni siquiera se enteró que estamos de su lado y que Dios está a su lado ayudándole, corrigiendo algunas fallas. Hermanos, aunque es muy breve esta situación en esta reflexión, es muy concisa. Hay muchos puntos que tenemos que analizar, hay muchos puntos que tenemos que reflexionar internamente cada uno de nosotros en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestras circunstancias como padres, como hijos, que estamos repitiendo de nuestros padres, que estamos repitiendo de nuestro maestro, ya sea de la iglesia, ya sea de la casa, ya sea del trabajo. En alguien estamos viendo acciones que las estamos repitiendo. Si son buenas o si son malas, tenemos que juzgarlas. Tenemos que comprender y actuar en el camino correcto de nuestro Dios. Pasa a ustedes, hermanos.